Bueno, pues las 2:33 de la tarde, domingo 5 de enero, víspera de Reyes. Esos chavales, ojalá os traigan muy buenos, bueno, a todos, ¿no? Muy buenos de todo, ya no hay que decir el qué. Que os vaya todo muy bien y felicidades para todos. Bueno, vamos aquí a dar un bañito. Como veis hay bastante aire. Eso va a hacer que el mar esté un poquito picadito, un poquito. No se ve tan bonita el agua. A esta hora de la tarde ya empieza el sol a irse la parte que no está encima del mar, la parte de aquí atrás, para iniciar el descenso, el atardecer luego. Pero bueno, mucho ambiente en la playa. Adrián y el chavalote que me acompañan. Aquí están nuestros amigos por aquí, qué bueno. Y qué bien se está aquí en la playita, ¿no? Pudiendo disfrutar de un baño estos días que son tan fríos por el norte de Europa, por el norte de América. Son congelados, ¿no? Lo que sigue. Que aquí podamos disfrutar de la playa. Hay que tener cuidado de no pisar a nadie. Y no es fácil. Pero bueno, la arena, pasa a gusto uno de andar por la arena. Ya han elegido lugar. Vamos a dejar las cosas por aquí. Esperemos que no llegue otra vez a mojarse la mochila. Bueno, chavalote. Dímelo. ¿Primero el vuelo o primero No, solo volaré el dron el día de hoy. Sí. Bueno, pues yo me voy a dar el bañito, que para mí, ya lo sabes, es mi medicina. Le pongo una barrerita aquí. Hola, ¿os puedo saludar a la cámara? ¿Cómo estáis? ¿Y vuestros papás? ¿Y vuestros papás dónde están? Allá. Ah, mira. Mi papá siempre lo ve Paco en la playa acá en Manitas. Ay, qué bueno. ¿Ya has visto a Alex? Va a volar el dron ahora. ¿Queréis ver cómo vuela el dron? ¿Queréis ver cómo lo vuela? ¿Sí? Ve a saludar a tu papá. Hola. Qué bueno. Saludos. ¿Os puedo grabar? Mira, niña, qué guapa. Buenas tardes. Muy bien, ¿de dónde nos visitan? Monterrey. Ay, qué bueno. Pues yo me voy a dar el bañito, ¿ya lo habéis dado vosotros? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se los niños? Muchas gracias. Los niños espectaculares, ¿eh? Sí, te vieron pasar Paco. Ahí los dejo con Alex porque va a volar el dron y a lo mejor les gusta verlo. Venga, hasta luego. Bueno, pues me voy a dar el bañito. Os pongo la intro y seguiremos grabando. Estos niños preciosos, de verdad. Me han llenado de ternura. Hola, Diana. ¿Vas a tomar el sol? Qué bueno. Bueno, voy a parar un poquito. A ver, primero voy a esperar a que el chaval lance el dron para arriba. Y luego vais a ver las imágenes por ahí. Con él, se va a sentar. Separaros un poquito para que no pase nada. Veniros para aquí. No, Veniros. tranquila. ¿Sí? ¿Estás bien? Acabamos de salir al mar. No. Oye, ¿cómo está el mar? ¿Está caliente o frío? Está caliente. Cuando te metes está... Un poquito fría. ¿Y luego? Y luego duras ya muchos minutos y está caliente. A ver, que va a salir el dron. ¿Qué querías preguntar? ¿Qué si puede un cerdo? Ay, no lo sé. Eso ya Alex te tiene que decir luego. Alex es el que manda con el dron. Eso ya no lo sé yo. Cuidado, cuidado. Espérate un poco. Te dice que si luego lo puede usar. Mira, ahí va el dron. Es que hay que tener cuidado porque hay mucha gente. Bueno, ahora sí, os pongo la intro y seguimos grabando. Espero que os guste lo que vamos a grabar el día de hoy. Que estoy perezoso, hoy es un día de pereza, ¿eh? Me he quedado todo el día en casa, he querido reposar un poquito, pero ahora sí, ahora mi bañito y luego comer. Bueno, por el mar precioso no, lo que sigue.
Bueno, pues dejo a Adriana y a Alex ahí y me voy para adentro. Como dicen los chavales, la primera sensación que tienes es de frío. Eso es normal cuando entras al agua, ¿no? Y luego ya, una vez que te metes para adentro, yo sobre todo cuando ya meto todo el cuerpo dentro del agua, no me quiero salir. Estoy a gusto, no, lo que sigue. Y para las temperaturas bajas que hacen ahora por la noche, dentro de lo que cabe, la temperatura del agua se mantiene bastante bien de temperatura. Por ejemplo, en España, cuando bajan las temperaturas, pues hasta el mediodía a la tarde no está calentita el agua. Eso hablo en verano, ¿eh? Normalmente se ocurre, pero bueno, dependiendo de la zona de España, porque hay zonas de España que no se calientan todos los días, como en Galicia o en Cantábrico, por ejemplo. Oye, que les cuesta tener un mes para bañarse, como es el mes de agosto, que es el de los poquitos que se pueden bañar más o menos a gusto. Pues lo dicho, me quito las gafas porque si no se van a mojar. Saluditos a todos los que estáis por ahí. Vamos a meter la cabeza bajo el agua. Y también voy a aprovechar, ya que tengo el pelo mojado, para hacer una foto desde aquí. Bueno, hice unas fotitos, pero yo no me he hecho ninguna foto, ahora un ratito me la hago. De momento no tengo para qué reportaje el día de hoy. Espero tenerlo en breve. Si no lo tengo, no pasa nada. Seguimos grabando como cada día y cuando me queréis compartir, aquí os lo comparto. Pero bueno, si no, si recibo alguno, que me parece que también Andrea y su pareja, que ahora se me olvidó de tu nombre, perdóname, de Miami. ¿Cómo es? Se me olvidó. A lo mejor me envían uno después, así me lo hicieron llegar el día de ayer y me lo envían desde Miami, creo. Bien, y si hay alguno más, pues ahí lo pondría. Y si no, pues seguimos, como digo. Venga, los paquirreporteros. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paquirreporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Buenos días. Continuamos el paseo de esta mañana que hicimos en bicicleta. Esa gente está acumulada ahí porque ahí hay un manatí. Ahorita voy a tratar de mostrárselo. Quería mostrar un poquito alrededor y decirles que estamos en la parte sur de Miami Beach. Esta es la parte más baja de Miami Beach. De aquí comienza hacia el norte. Más tarde les voy a grabar un video subiendo en bicicleta para que vean. Esos edificios que ven al norte, al fondo, perdón, es una isla privada, se llama Fisher Island. Es bastante costosa, obviamente para millonarios. Allá adentro tienen una ciudad, tienen mercado, tienen colegios, tienen todo, pero es costosísimo. Para que tengan una idea de lo costoso que es, que el mantenimiento de una propiedad solamente mensual está alrededor, la más barata, de $4.000 a la más alta como 14.000, dependiendo de lo que tengas. Es penthouse y todo. Esta es la bahía de Miami y esta bahía tiene salida al mar. Ahí al fondo donde ustedes ven ese monumento, ahí está la salida hacia el mar. Del otro lado, en este lado tenemos una marina. Allá hay yates que cuestan más que los apartamentos que están ahí arriba. Allá al fondo, no sé si se logra ver con la cámara, yo creo que no, está el puerto de Miami. En este momento hay como 4 o 5 barcos que salen hoy. Normalmente los barcos salen a eso de las 5 de la tarde, atraviesan parte de la bahía y ahí es la salida al mar. Normalmente con una embarcación como la que tengo al frente, que no es tan pequeña, hay veces que la unión de la bahía con el mar es bastante difícil salir. De hecho, hay botes que se tienen que devolver. Es muy seguro para andar en bicicleta, por eso vengo con mi esposa por aquí a pasear, porque por aquí no pasan vehículos, y si no pasan vehículos, pues tu seguridad aumenta. Hay estudios que dicen que la probabilidad de muerte aumenta 15 veces cuando te montas en una bicicleta, y es porque te pueden atropellar. Aquí en Miami es muy, pero muy normal eso. Voy a acercarme a ver si logro ver el manatí.
está en el rincón, ahí se está moviendo. Ahí se puede ver ya desde acá que se está moviendo. Es una belleza animal y está protegido. Esos animales no los puedes alimentar, le fascina el agua dulce. En una oportunidad yo le di con un amigo, estábamos en un bote y le dimos agua y le fascinaba. Después me enteré que si te ven dándole agua o alimentándolo, la multa y hasta puedes ir preso. Son muy protegidos aquí en la Florida. En esta bahía también a veces tenemos un regalito con los delfines. Vemos delfines, se meten para acá y ellos se sentirán de este lado protegidos, no estar en mar abierto. Pero la bahía es gigantesca, muchas veces se ve como si fuese un ¿cómo se llama? Un mar, muchas veces. Por allá veo un dron que la gente está volando. Por aquí se puede volar. Yo he tenido la oportunidad de volar el mío por aquí también. Es muy bonito. Ok, se pueden hacer videos muy interesantes. Aquí hay de todo un poco. Creo que esta gente está pescando ahí. No sé si es legal o no. Pero bueno, el manatí se ve mucho más claro ahora nuevamente de aquí. Pueden verlo. Mira qué claro se ve. No sé si la cámara lo capta bien ahí. Y bueno, vamos a ir rodando más hacia adelante a ver qué más podemos ir viendo y mostrándoles lo interesante por aquí. Como se darán cuenta, mucha gente en bicicleta, mucha gente trotando y la gente se está acumulando aquí viendo el manatí. Tenemos un helicóptero, sí. Este es un área que se transita mucho también. Ahí el manatí está sacando un poco la trompa hacia afuera. Este fue un regalito que nos dieron para el canal, Paco. Está demasiado hermoso. Bueno, más tarde les sigo con la grabación. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. ¿Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales? En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Bueno, pues ahora ya sí, ahora ya una vez que, pues ya lo veis, una vez que entras dentro del agua, que ya metes tu cuerpo dentro. Hombre, a mí me pregunta gente que qué tal está el agua para bañarse. Y yo lo demuestro solamente con los hechos. Me estoy bañando y al mismo tiempo estoy grabando a la gente que está a mi alrededor bañándose. Si veis a alguien con la cara de sufrimiento, de frío, estando dentro del agua,
pues entonces te diría, pues está difícil para bañarse, ¿no? Pero si vosotros veis a la gente contenta, feliz y que no se quiere salir del agua, aunque esté a una temperatura un poquito más baja de la que tenemos en verano, está buena para bañarse. Otra cosa es que, como me dice, otra vez te voy a hablar a ti, Juan, y creo que a lo mejor no puedes ver el vídeo tanto como te gustaría. Juan de Cuba me dice, a mí me gusta que esté caldosa, calentita. Así no está en esta temporada, eso es verdad. Pero la temperatura está agradable en el mar, muy agradable. Y entiendo que hay mucho, sobre todo de aquí de México, que les gusta que esté caldosita, que esté caliente. A mí me hace mejor en el cuerpo como terapia y como bienestar para mí esta temperatura del mar. Me hace mucho bien. Ahora, si está un poquito más caliente no pasa nada, también la disfruto, pues ya lo veis, que yo estoy todo el año aquí disfrutando. Este hombre viene a hacer snorkel, creo, o algo así, no sé. O no, esto hace, no sé exactamente, pero esto es lo que vuela por el aire. No lo reconozco, ese tema. Pero a lo mejor es de los que van en la tabla y lo otro lo lanza para arriba y con el aire se mueve. Si lo pone en marcha os lo voy a grabar, si no lo pone, si ya está de regreso, pues no. Vamos a verlo. No, este modelo así no lo conozco tanto, porque veo que está inflado, lo de donde tiene la parte del ala, está como inflada. Una vez inflada él se va a meter para adentro todo lo que pueda, una vez que pase la gente. Si es así y lo va a intentar volar, me voy a acercar un poquito, me voy acercando, porque si no se me va. Me hubiera gustado preguntarle cómo lo hace. Pero bueno, si podemos grabarlo, pues está buscando una zona con menos gente, eso está claro, entonces va a entrar para adentro. Es lo que yo veo, El chavalote sigue volando el dron. Y aquí ya veis que, pues no sé la zona que está buscando, porque tendría que entrar para adentro y no quedarse por aquí, pero a lo mejor les cuesta, porque el agua le está sacando para afuera otra vez, para la orilla. Yo ya me voy a quedar aquí, ya no me muevo más. Bueno, pues estaremos atentos de vez en cuando. Bueno, pues domingo, como veis, un domingo, víspera de Reyes, los niños felices porque saben que esta noche se acuestan un poquito más temprano, les van a poner leche y galletitas ahí y esperemos que les dejen algo, ¿no? En la chimenea, si no tienen chimenea, pues donde digan los papás. Y ojalá se les cumplan pues parte de sus deseos, ¿no? Y normalmente eso ocurre cuando los chavales pues se portan bien, son un poquito obedientes y son felices y ven las cosas con un sentido positivo, ¿no? Y los mayores, ¿qué hacemos? Pues los mayores intentamos ser niños también un día como hoy, para que nos venga algo también. Por ejemplo, pues menos dolores, mejor salud, que nos vaya bien económicamente, ¿no? Que la familia esté unida. Pues eso, un poquito de todo eso, que es lo que nos alimenta el día a día. Hay otra. Y bueno, pues hablando del chavalote con su vuelo de dron, pues es muy agradecido que esté aquí con nosotros y nos pueda pues enseñar desde las alturas cómo se ve todo el mar y la playa y el ambiente. A ver si salimos a más sitios y también os podemos enseñar otros lugares. A estos días me lo estoy tomando perezoso, la verdad. Estoy muy cómodo aquí, viniendo de casa al mar, relajándome. Es que el viaje fue bastante estresante, la verdad. Hemos conocido muchos lugares, hemos estado muy a gusto, pero también hace falta un poco de reposo y de tranquilidad para que el cuerpo se vuelva a poner fuerte. Y también ir organizando día a día, tampoco lo estoy haciendo así sin nada de nada. Yo durante el día voy trabajando, voy preparándome para mi trabajo. Ya sabéis cuál es mi trabajo, porque luego las cosas no salen solas. Y ya la semana que viene creo que nos vamos a poner en marcha. Ya sabéis que tenemos aquí este desarrollo aquí enfrente, justo aquí enfrente, que ya está a la venta desde hace unos meses, es de zona.
El que tenemos aquí en Mamita, que se va a transformar toda esta zona, estas 2 hectáreas de aquí se van a transformar, más de 200 metros frente al mar. Va a ser un desarrollo que creo que ya que está construido va a quedar espectacular. Espero que mantengan todo el palmeral que hay y aún le aumenten algo más. Se vea bastante vegetación, que la playa pues va a seguir siendo pública. En ese aspecto no tenemos que tener miedo. La gente tiene que disfrutar de la playa y esperemos que pongan resultados y, bueno, soluciones que hagan resultados. Mira, el chico ya se montó encima, ya le va a dar al remo para irse para adentro. Bueno, pues que le pongan soluciones para que la arena no se pierda de aquí, de esta zona, y podamos seguir disfrutando tanto ellos como nosotros del mar. Esta playa que me parece fantástica, esta playa de aquí, Mamita, para estar en plena ciudad, a mí me enamora, de verdad. Es fácil de entrar, es accesible para todos, para grandes, mayores y pequeños. No tiene tanta piedra, aquí no hay piedras casi, muy raro. En épocas que pierde mucha arena sí la puedes encontrar. Ahí va una ola, me mojó las gafas, pero bueno, van más olas por ahí. Y ahí precisamente el catamarán lleva la publicidad del desarrollo zona. Tengo que hacer alguna foto con esta ola. Bueno, voy a parar un poquito, os pongo el desarrollo de zona, como es, y si queréis más información me la preguntáis y seguimos aquí grabando un poquito. Este desarrollo espectacular que tenemos delante de Playa Mamita, son 200 metros de playa lo que abarca, con 2 hectáreas, departamentos en la primera fase que son 113, desde una recámara a 4 recámaras. Aquí Lorena nos va a comentar cómo son esas medidas de los departamentos, los más pequeños de 80 metros cuadrados. Así es, 80 metros cuadrados hasta departamentos de 700 metros cuadrados. Tenemos una arquitectura de Sordo Madaleno, galardonado con múltiples premios, y también vamos a tener múltiples amenidades, como Speakeasy, Juice Bar, gimnasio, spa, sport bar, entre muchísimas otras que nunca antes hemos visto. Y el boliche, que es lo más... El boliche, sí, a mucha gente le llama el boliche. Y sobre todo resaltar que el desarrollo tiene mucha vegetación, la playa va a mejorar muchísimo más porque vamos a tener palmeras y vegetación, está en un nivel alto, con piscinas aquí en esta parte y un rooftop en la parte de atrás. Vamos a disfrutar de este desarrollo y vamos a conocer los grandes parques de ese mundo. El chico que quiere salir para afuera y le está costando, se está yendo más para allá, pero para dentro del mar no, le está costando bastante. Ya veremos a ver si consigue levantarse. Yo creo que sí, porque tiene experiencia, me imagino, ¿no? Cuando ya trabajas con ese tipo de utensilio que tiene, no sé si llamarle kitesurf, pero diferente. Pues nada, llevo mi ratito de playa, que no me lo quiten, 10-15 minutos al día, 20 si quieren, para mí es maravilloso. Esto es como el buen vino, te tomas una copita, es bueno para la salud, te tomas 5 copas y ya no es tan bueno, aunque sea buen vino. Pues el mar también a diario, mira, ya está saliendo para afuera el catamarán. Pues el mar también, si no haces un excesivo rato en él, pues tu piel se va a mantener bien, tu bienestar también. No pasa nada que de vez en cuando te quedes un día o lo que sea porque vienes de vacaciones, se entiende, pero a diario así yo creo que me sienta de maravilla. Le quiero mandar muchos ánimos y muchos saludos a Juan Ramón de Salvatierra, que estés ahora en Querétaro. Espero que todo vaya muy bien, espero verte por aquí pronto. Se te estima mucho, de verdad. Pues nada, ¿qué más le puedo decir? Voy a limpiar un poquito la cámara, es que tiene una gota ahí, precisamente, igual como mis gafas tienen gotas. Voy a pararla un poquito. Ya salió la gotita esa, qué bueno. Paco y María de Barcelona, gracias por el aviso. A veces, pues Paco me avisó el otro día que había un vídeo que... Mira las gaviotas que bajas, volaban ahora. Había un vídeo que yo muchas veces grabo y grabo como si fuera un directo y a veces estoy grabando y no sé qué estoy grabando y hubo un vídeo de Dubái que salía una conversación
no era nada del otro mundo, pero no era correcta que la mantuviera. Me avisó del tema y nada, lo tuve que recortar un poco. Eso me va a pasar no una vez, me va a pasar muchas veces, porque ya sabéis que yo grabo como si fuera directo, casi no edito. A no editar, mientras la imagen esté bien, yo lo suelo subir, y eso es lo que pasó ese día. Entonces hay veces que las conversaciones fuera de cámara pues no deberían de subirse, y en ese caso sí se subió y ya está arreglado el problema, pero muy agradecido por esa amistad y por ese cuidado que me tienes. Y no es lo único que me has avisado muchas veces, Paco. Paco de verdad que es una persona muy atenta a lo que es el trabajo que hacemos en cualquier cosa, ¿no? Otras veces cuando pongo los muñequitos estos de publicidad, de avisar que me contactéis porque por mi trabajo es este, que os paso la publicidad de los vídeos, y si lo hacéis pues directamente con la empresa, aunque le digáis que vais de parte mía, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces mejor que me contactéis vía WhatsApp, y de ahí ya trabajamos juntos para que sea la mejor opción lo que buscáis para los intereses de la inversión que queréis hacer. Bueno, pues a veces esos muñequitos que subo tienen un pequeño problemita, una imperfección, el QR no va bien para el WhatsApp o cosas así. También me avisa, y qué bueno que sea así. Y bueno, si estos días vais a venir de vacaciones y no sabéis dónde o con qué empresa rentar, ya sabéis que tenemos una de confianza con Alan y con Emilio. Tenemos una empresa que se llama Renting, no sé cómo decirlo, renting.com. Esa empresa os podemos apoyar y os podemos ayudar a que encontréis cerca del mar algún estudio, algún departamento que se adapte a lo que necesitáis. Y yo ya, el chaval me dice que ya va a aterrizar el dron, yo voy a salir en breve. Hay un dron pequeñito ahí, no sé de quién es, pero muy pequeñito, súper pequeño. Ese no creo que sea el de Alex, es más pequeño aún que el de Alex. El chavalote todavía está sentado, pero ya me ha dicho que salga y nos vamos a ir para casita. Terminamos de comer y esta tarde espero verme con Beñanira, hablando de Beñanira, con la que hacemos los desarrollos de Cofimé. Vamos a tomar el café con ella, porque aparte del trabajo pues tenemos amistad. Le quiero mandar saluditos, felicitarla lo del año y tomar el café juntos, ¿por qué no? Ahí nos vamos a ver en el Chestelín seguramente a las 5. Bueno, el chaval me dice que ya se va para afuera porque si no se va a quedar sin batería. Y yo ya estoy saliendo del agua. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues estas últimas olas se notan así fuertecillas, pero nada que ver con lo que dije el otro día en Cancún. Aquí los niños pueden estar tranquilos en esta zona. Bueno, me voy a secar y seguimos. Adiós. Saludos. Hasta luego. Adiós. Bueno, ya está un poquito más despejado por aquí, pero qué buen día de playa hace, El chavalote ya está afuera, ahora le preguntamos cómo le ha ido el vuelo, yo creo que bien. Pues hemos venido un poquito más arriba porque ahí atrás tenemos mucha música. El chavalote de hoy va con otra playera de otro país, como es España. Yo había dicho que iba a venir con la playera de España el día de hoy. Qué bueno, ayer con la de México, el día anterior con la de Egipto. ¿No te compraste ninguna en Dubái? No, la y de en Dubái Turquía, no. en Turquía sí, ¿no? Turquía sí. Ah, La qué pondré bueno. mañana. Mañana. Oye, ese vuelo de dron, ¿cómo fue? Pues fue bueno, me gustó mucho. Esta vez me fui a Parque Fundadores, Ah, sí. pero desde lejos, o sea, lo enfoqué, le hice zoom y se ve demasiado ambiente en Parque Fundadores, mucho ambiente. Sí, qué bueno. Y el agua, pues bueno, está bien, o sea, creo Para que estar tiene... mal movido no está tan mal como ayer, ¿no? Quiero pensar que el color está un poquito más azulito que aquí en Mamita.
Si no, tú mismo compruébalo. Bueno, pues ya lo sabéis, miradlo, a ver qué os parece el vuelo de dron. Y seguimos grabando. Venga, os dejo el vuelo. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente, y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Pausamos este video para contarte algo importante. ¿Eres inversor y estás pensando en adquirir una propiedad en la Riviera Maya? Tal vez estés viendo a Paco disfrutando de unas merecidas vacaciones y te preguntas, ¿podrá realmente ayudarme mientras está fuera? Pues la respuesta es un rotundo sí. Aunque Paco esté viajando, cuenta con una amplia variedad de propiedades disponibles en la Riviera Maya y gracias a la magia de la tecnología puede brindarte toda la información que necesitas al instante. No importa dónde esté, Paco siempre está listo para atenderte como te mereces, resolviendo todas tus dudas y asesorándote para que encuentres la propiedad ideal para invertir en este paraíso tropical. Así que no lo pienses más. Comunícate con Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para que te ayude a dar ese gran paso hacia una inversión segura y exitosa. Recuerda, con Paco no hay límites, solo oportunidades. Invierte en la Riviera Maya y transforma tu futuro hoy mismo. Pues son las 5 de la tarde, estamos aquí en la 34. En la 34 con la quinta. Vamos a ir al Chetelín, que lo tenemos aquí al ladito. Y nos vamos a tomar el café. Aquí estoy con el chavalote, con Adriana. Hola. Y nos vamos a ver con Bellanira, seguramente. No sé si grabaré alguna cosita, pero ahí estaremos.
Aquí está la bodeguita en medio, bandera cubana. Y la música que está puesta por ahí, que tengo que tener cuidado con eso. Bueno, por esta zona está más tranquila la quinta, ya lo sabéis, siempre está más tranquila por esta zona. Y nos vamos a tomar el café por aquí dentro. Voy a parar un poquito, vamos aquí. Y de ahí está Bellarina, qué bueno. Buenas tardes, voy a parar un poquito. Voy a grabar los pastelitos porque voy a mirar a ver si hay el relleno de... A ver si está el relleno de rosca de reyes. Bueno, de momento aquí están los que le gusta el chavalote. Este es el que me gusta a mí, estos dos de aquí. Y luego por aquí están los fríos. Ahora, de rosca de reyes no he visto ninguno, No sé si servirán o no, pero de momento no he visto ninguno. Cuando hace calor, mejor estar aquí porque hay aire acondicionado, pero ahora está bien el tiempo. Bueno, voy a seguir con ellos. He preguntado si tenían rosca de reyes, me han dicho que esta es la rosca de reyes, es porque es estilo francesa, preservativo. Bueno, pues nada, nos vamos para afuera. Bueno, pues de momento mi rombo de durazno, el café con leche, el chocolate frío y... ¿Cómo se llama tu pastel? Chocolatita almendras. Luego Bellanira, que le gusta el café negro, y otro café... Pues este es el café con leche grande, lo hay un poquito más pequeño. Y ahora van a traer la rosca típica de aquí francesa, la vamos a ver, es diferente. Pues esta es la rosquita de Reyes que van a probar aquí, tanto Bellanira como Adriana. Bueno, pues ya terminamos de tomarnos el café, el pastelito, y se está haciendo de noche, Hemos estado más de 1 hora y media hablando aquí, pero ya está anocheciendo. Bueno, 1 hora y media no, 1 hora y cuarto aproximadamente. ¿Ahora qué hora debe ser? Creo que las 6. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque no sé seguro. 6:20. Pues la quinta se ve bastante animada ahora en relación a cuando hemos parado. A medida que un poquito más tarde, más anima. Pero nosotros nos vamos a ir a otro lugar y ya veremos si luego vamos a pasear un poco por la quinta. Pues bueno, lo bueno es que lo di para bien, ¿no? Sí. Malo hubiera sido. Bueno, luego seguimos grabando. Pues me voy a ir a casa, voy a cambiar de cámara porque ahora se está haciendo de noche y nos vamos a dar un paseo por la quinta. Aquí pasamos al lado de este árbol y este otro que está en mitad de la calle. Queda original, ¿no? Y el atardecer ya que está casi finalizando. Y por ahí van diciendo que el cielo de esta tarde es nostálgico, que sí. Estamos al lado de la Federal, fijaros qué bonito está. Bueno, venga. Pues estamos aquí al lado de Midtown 2, que es este de aquí, y este va a ser Midtown 360. Pues ya lo sabéis, aquí he comprado, aquí me he parado, he aparcado el carro, más adelante lo podremos aparcar abajo. Este edificio es doble, quiere decir que es doble el edificio. La entrada de lo que es el lobby pues tiene una entrada pero con 2 edificios, es que dentro se unen con un patio, con un ojo de agua. Arriba tenemos, aquí arriba los penthouse y en la parte de atrás tenemos el área común con su piscina y su gimnasio. Ya no le queda mucho para su entrega, yo creo que 2 meses posiblemente ya lo estén entregando. Un par de meses. Ahora con las navidades no ha evolucionado como a mí me gustaría, pero ya se ve bastante adelantado. Como veis va a tener aparcamiento, lobby, recepción, ascensores, lo que es gimnasio, sala de camastros, piscina con vistas al mar. Y lo bueno es que estamos al lado de lo que es el Walmart, el ayuntamiento que está ahí al ladito. Bajando por aquí a la playa hay 7 minutos aproximadamente. A la Quinta Avenida también, más o menos, porque está la playa y la Quinta Avenida muy cerca, solamente 60 metros habrá desde la Quinta Avenida a la playa. Ahora nos vamos a ir por la calle 4, porque esto está entre la calle 6 y 4. La ubicación es excelente.
Ya sabéis que lo podéis disfrutar también, lo pondré en renta, lo pondré también a trabajarse para la renta. Es un departamento que me gusta mucho. Cuando haya eventos aquí en el ayuntamiento, quiera venir a la Quinta, pues un lugar para aparcar aquí tendría yo también. Y bueno, estoy grabando ahora con la Action 3 porque de noche me graba un poquito mejor, estoy acompañado con Adriana. El chavalote se quedó en casa, se quedó a trabajar un poquito. Ya le toca ahora, ya a partir de mañana. Mañana no, mañana es Día de Reyes. De pasado mañana, mejor dicho. Pues le toca pues a universidad, cosa de bienes raíces que sigue estudiando. Se va a sacar varios títulos también de ese tema. Este año se apunta al AMPI también. Bueno, tiene un largo trabajo el chavalote. Y ahora voy a parar porque por aquí ya está demasiado oscuro. Ahora cuando lleguemos a la Quinta seguimos grabando. Pues ya hemos llegado, estoy subiendo un poquito el mango de la cámara porque vamos a llegar a la Quinta y hay muchísima gente y no es fácil en grabar con la cámara tan abajo. Pues seguimos por la misma calle que hemos bajado desde el desarrollo. Si ahora siguiéramos para adelante, pues hay 60 metros a la playa, más o menos, no hay más. Por eso os digo que hay 6-7 minutos desde ahí a la Quinta Avenida. Por eso su gran ubicación, tiene un Walmart aquí al lado también. El ayuntamiento, donde hay buenos eventos de vez en cuando. Y el paseo por aquí por la Quinta, tanto de día como de noche. Darte un paseo, darte un baño en la playa, porque la calle 4 es muy buena playa. Y si no, aquí en Fundadores. Y bueno, ya veis lo que podéis hacer, ¿no? Si rentáis ahí. Pasar unas vacaciones que no necesitáis coche. Lo podéis hacer todo andando. Comprar comida, pasear, ir a restaurantes y visitar los lugares más espectaculares de playa. Porque de aquí al Parque Fundadores hay 3 minutos o 4 andando. Ahí esta calle y la siguiente ya estamos en el Parque Fundadores. Ya estamos en el Karen. El día de ayer paseamos más atrás. Por esta zona nos estuvimos. Mira, este hombre es un bromista, este hombre de aquí. La verdad es que es muy gracioso este hombre. Pero bueno. Cada día gasta una broma diferente. Espero que este ratito que paseamos por la Quinta os haga sentir que también paseéis por aquí, por esta zona. Me llegó el paquirreportaje que ya lo habré puesto anteriormente de Gustavo y Andrea desde Miami Beach. Qué buenas explicaciones nos dan en el paquirreportaje y muy agradecido que lo envíen. Ahí están haciendo una broma, ¿eh? No están en serio, están en broma. Alguna trastada la habrá gastado. Aquí la iluminación se quedó apagada, no sé el motivo. La tienen puesta pero no se entiende. Bueno, ayer me penalizó el vídeo por una musiquita parecida a la que está ahora mismo puesta, de 8 segundos o 9, donde había una chica que bailaba haciendo fuego en un local. Y ahora mismo, pues, a la hora de grabar, como me da un poquito de cosa con el tema de la música. En cualquier momento, cuando subo el vídeo me pone el algoritmo ese inconveniente. Bueno, estamos al lado del Adeo
y la iglesia del Parque Fundadores. Ya hemos llegado. Habéis visto qué cerca y qué rápido se llega a pasear. La temperatura es fresquita, ¿eh? Ni frío ni calor, pero muy agradable. Ya veis que la gente va a manga corta, pero nadie suda, eso está claro. Ahí están los payasos, bueno, la iglesia. Y los payasos actuando en este momento. Bueno, pues el Parque Fundadores se ve espectacular, con mucha gente. Voy a hacer alguna foto por si la publico luego. Sí, yo tengo un regalo para ti, chingón. ¿Te da pena? No vas a hacer nada malo, chica. Ven a robar. Una chica guapa. Bueno, lo que caiga. Dos. Bueno, vámonos por esas de mientras. ¿Alguna otra chica? ¿Nadie? ¿Perdón? Bueno, voy a bajar para abajo, que están los guerreros. Miley. ¿Dónde está tu mamá? Yo se le pego un madrazo. Señores, cuando tomen, no bauticen, no mamen. Miley. Te vamos a bautizar hoy aquí, mano. Ya no te vas a llamar Miley. Mamá te va a drogar ese día. Te vamos a poner un nombre bonito, patriótico, recordado y no sé. Bueno, vamos a seguir paseando. Cuando terminan los guerreros mayas, ya sabéis, se ponen los voladores de Papantla a hacer su... Pues... lo que es lanzarse desde ahí arriba con las cuerdas, atada a la cintura y con la cabeza hacia abajo. Y luego la playa, por esta zona, tiene bastante arena, por suerte, que bueno. Ahora está muy tranquila, no hay tanta gente. El mar pues casi no se ve desde aquí. Pero estamos aquí en la misma playa ahora mismo. Hace fresquito. Voy a hacer una foto desde aquí, que nada más que se va a ver la palapa, un poquito la arena y el muelle. Nos vamos a seguir moviendo por aquí. Ahora nos ponemos en la parte de atrás donde estaban bailando o haciendo la danza. Le voy a hacer una foto de espaldas a ellos. Fijaros que hay bastante gente. Y si queréis más recuerdos, pues tenéis las letras de Playa del Carmen ahí al ladito. Seguirá, porque dijo este hombre que entrevistamos el otro día,
me parece que se llamaba José, pero no me acuerdo el apellido. Este hombre que hizo el portal de Belén, o bueno, en referente a los Reyes Magos, que iba a durar hasta el día 6, día 7 y quizá lo iba a ampliar. Vamos a verlo. Lo tenemos aquí al ladito. Es una escultura fantástica con arena de playa. Sí, creo que sigue estando ahí, al lado de las letras de Playa del Carmen. Voy a hacer una foto aquí a las letras. Samantha no se compró. Aquí está la escultura, tremenda escultura que se ha gastado el amigo. Él vive aquí en Playa, como nos contó, le hice una pequeña entrevista. Voy a hacer una foto. Es impresionante que la pueda mantener durante todos estos días para hacer arena, ¿eh? El trabajo que ha tenido que realizar. Estoy impresionado. Y no solamente que la hagan arena, sino que le den los detalles en las miradas y todo. En los gestos de la cara, la barba. Todo impresionante. Aparte tiene aquí como una fuente. Fíjate que no me voy a fijar otro día en esta fuente. Tremenda fuente tiene aquí. Voy a hacer una foto desde este punto. Es la fuente de los deseos. Así le echan monedas en la parte de abajo, no sé si lo veis. Y también tiene otra escultura ahí. Esta me parece que la habrá hecho posteriormente, por si estaba un poco aburrido, tipo India. No me acuerdo de haberla visto. Y ahí está hablando, la persona que lo realiza, el artista, es el hombre. Saluditos. La has conseguido, ¿eh? Has llegado hasta el día 6. Hasta el día 6, mañana. No es fácil poder aguantar con arena de playa esta escultura tantos días. Con estos aires que han hecho estos días hemos sacado agua del mar, como no tienes una idea, para preservarla. Y es dificilísimo. Oye, ¿hasta qué día la piensas mantener? Mira, hasta mañana en la noche. Sí. Pero voy a rescatar. Bueno, te tengo una buena noticia. Me alargaron el permiso. Sí. Entonces, con toda la arena que me quede al borrar esta, voy a hacer la última cena del cuadro de Leonardo da Vinci. Ah, ¿en serio? Y me voy a tardar, no sé, unos 7, 8 días para hacerla, pero... Oye, pues tendré que venirme por aquí una tarde para ver la evolución. ¿Cuánto tiempo tardas en hacerla? Wow, te digo, unos 7, 8 días me va a tardar en terminar toda porque 7, 8 días, increíble, ¿eh? Porque son relieves y es bien compleja la perspectiva que tiene el cuadro de Leonardo. Yo estaba resaltando ahora, y te lo dije el otro día cuando estuve, que aparte de que haces la escultura maravillosa, que dándole en arena, dándole esos toques de miradas, de facciones de la cara, que pues un escultor normal no lo haría a lo mejor en una escultura, ¿no? Y tú con arena lo consigues hacer. Es apasionarse por lo que uno le gusta hacer. Eso. Ahí está el secreto. Pues tú tienes una pasión muy bonita. ¿Esto lo has hecho posteriormente, este de aquí? Sí, mira, aquí tenía un letrero que decía Feliz 2025. Sí. Y hace como 3 días estaba sentado aburrido y dije, mira, ahí está Buda. Ella hizo a Buda. Entonces también es como para jugar con la gente de ¿por qué hizo a Jesús y después hizo a Buda? Yo les digo, pues, tienen la misma historia en épocas diferentes. Y también hay gente que le va al Buda y hay gente que le va a la religión católica, ¿no? A mí, mira, no lo hago por una cuestión religiosa, lo hago por el arte. Ahora sí que yo siempre me he guiado por Schopenhauer. Dios creó al hombre, el hombre creó el arte, recréate en el arte y que el arte sea tu única religión. Y allí tenemos lo de los deseos, ¿no? La fuente de los deseos, para que apoyen también un poquito. Sí, sí, de cierta forma también es un apoyo para nosotros. Pues acordaros, podéis seguir porque tu nombre es José. José González y mi página es José Arenarte. Fíjate, este hombre qué maravillosa página tiene, tenéis que seguirle, es una bellísima persona. Vives aquí en Playa, como me dijiste, desde hace ya bastantes años, de Venezuela. 5 años y soy de Venezuela. Qué bueno. Pues nada, José. Un gustazo de saludarte otra vez. Igualmente. Te espero por aquí para que veas la cena. Claro que sí. Nos vemos otro día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos de paseo. Qué maravilloso ver a este hombre. ¿Ya has pedido algo de deseo? Hay que apoyarle, hay que echarle un deseo ahí. Bueno, pues nos vamos a ir, creo que por la calle donde está lo del ferry.
del ferry a Cozumel. Ahora, pues ya estamos a las 8 en punto, que ya estamos muy cerca de las 8, sale el Windjet. Después a las 9 sale el de Ultramar y a las 8:30 sale el de Xcaret. Así que cada media hora sale uno diferente, aproximadamente. Ahora mismo, según ese reloj, pone que son las 7:30, 7:31 de la tarde. Por aquí subimos y también podéis subir aunque no vayáis a agarrar el ferry, por si queréis tener una vista desde arriba. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues tenemos 3 opciones para llegar a Cozumel, ya lo estáis viendo. Podéis comprar los billetes aquí. Podéis comprarlos ida y vuelta, que no os vais a ahorrar muchísimo, o podéis comprarlos solamente ida y la vuelta cuando decidéis volver, porque a veces no coincide el horario de vuelta con el ferry que tú quieres agarrar y puedes comprar otro con el que sí que quieras agarrarlo en ese momento y así no esperan más. Y aquí estamos en el Paseo del Carmen, el centro comercial. Esto de aquí arriba sería el inicio de la Quinta Avenida. Desde el Paseo del Carmen hasta, imagínate, hasta la CTM, pasado la CTM, que ya se está haciendo otra nueva Quinta Avenida por allí poco a poco, pues casi 2,5 kilómetros creo que debe haber, o 3. La verdad que lo tengo que medir, no lo sé exactamente, pero sí hay unos cuantos metros. Y mucho ambiente siempre, como estáis viendo. ¿Podemos entrar a esta tienda que ya la abrieron? Esta de aquí, la Victoria's Secret. A ver qué hay. Bueno, grabar no voy a poder grabar, porque Victoria's Secret, la verdad que... Perdona. Victoria's Secret, la verdad que problemas sí que pone si quiero grabar dentro. Pero vamos a entrarle. Hay 4x2 en este tema. Bueno, pues ahora que no viene nadie, por aquí, por la segunda planta, acabamos de subir. Adriana ya ha hecho su vistazo. Yo voy a parar de grabar y ahora salimos. Bueno, pues tiene de todo para la mujer. Y esta es la tienda que le gusta a Alex, el On Navy. También tienen rebajas hasta el 70%. No me extrañaría que un día de estos... ¿Te acuerdas de las donas que comimos allá? Ah, sí. ¿Quieres verificar el precio de una? A ver, dímelo. Venga, míramelo. A ver. Va a entrar a ver las donas. Esto lo teníamos en Egipto, en el Cairo. Ahora vamos a comer unas hamburguesas, que también está aquí la hamburguesería esta, de la misma casa, que están asociados allí. Y está mirando el precio de las donas. Y bueno, ahora me lo dirá. Yo sé que todos los precios estaban como triplicados de precio aquí, en relación a los precios que pagábamos allí. La calidad era bastante buena. Allá arriba lo debe poner también. Bueno, 38,46, una sola. Y la clásica. De 38 a 46 pesos. La de 46 es como que más con chocolate, rellena. Bueno, ya lo sabéis, mirad el vídeo y ya no me acuerdo a qué precio estaban allí. Allá 20 Las hamburguesas. pesos. ¿Eh? 20 pesos. 20 pesos, bueno, y casi las que estaban con chocolate y todo eso. 20 pesitos entonces, ¿no? Con la que llevaba chocolate. Ok, voy a parar por la música que tenemos ahí delante. La música está ahí, está cantando aquel hombre. Os quería grabar el ambiente que tenemos ahí. Aquí está el Zara. También están de rebajas, como lo ponen en el cartel. También es buena opción para pegarle un vistazo. Bueno, pues seguimos grabando por aquí. Me acabo de hacer una foto. Voy a hacer varias por aquí, luego las Mira, publicamos. aquí sí que hay súper Fíjate, descuento, ¿ya viste? esto es el Cool Bear. Pues eso parece, ¿no? Pull&Bear. Y hay mucha gente, ¿eh? Sí. Muchísima gente dentro de la tienda, de verdad. Es raro ver las tiendas por aquí con tanta gente. Ahora en época de rebajas creo que se atreven a comprar todos. Cuando no hay tantas rebajas Mira como... este. Oh, Fíjate. ahí está lleno. Stradivarius también está bastante lleno con las rebajas. Parece que llama la atención las rebajas que tiene. Bueno, el tema de las hamburguesas está ahí delante, justo ahí delante, a la izquierda. Dicen, y es verdad, que está muy buena. Yo las comí, me gustó bastante. No me lo esperaba. Fijaros que centro comercial, la verdad que bonito, cómodo.
Y fresquito, ¿eh? Porque aquí dentro, en la época de más calor, aquí sientes que estás a gusto. Bueno, pues ahí tenemos el Carl Jr. que es donde me decía Alex allí en el Cairo, que el precio que estábamos pagando en el Cairo era 3 veces más bajo que el que se paga aquí. Y sin embargo la calidad nos dejaba estar muy bien. Y el otro, ¿cuál era? El del pollo, que no me acuerdo. El Kentucky Chicken también tenía 3 veces más barato y mucho más bueno el de allí que el de acá. Pues nada, vamos a seguir, nos vamos a ir por la quinta ya, dirección de vuelta. Vamos a ir por la otra parte del Paseo del Carmen. Nada más de vuelta hasta donde tenemos el coche aparcado, que es el Desarrollo Midtown 360, allí lo tenemos. Women's Secret, aquí también tienes otra tienda especial para mujeres, ¿eh? A ver. Con el 50% de descuento, ya Adriana se animó. Voy a parar un poquito de grabar. Mucha gente, la verdad. Pero bueno, cuando quieren marca a un precio, digamos, un poquito más moderado, pues no hay nada como venir en rebajas. Me gusta mucho la vegetación que pusieron aquí en este centro comercial. Fijaros qué bonita queda. Y encima con la fuente que pusieron ahí detrás y esta letra de aquí. Me voy a hacer una foto ahí con la letra de amor. Podéis hacer diferentes fotos en el lugar. Una de ellas es esta que me voy a hacer ahora. Luego la publicamos. Bueno, y aparte de esta también tenemos esta otra. Ahora me voy a poner aquí. Bueno, pues esto es otro lugar donde te puedes hacer una fotito dando publicidad al desarrollo. Aquí tenemos la fuente que os estaba hablando. Relajante, con mucha naturaleza, como estaba diciendo, la música que se oye al lado. Y una fotografía que va a hacer Adriana. Y estamos al lado de la persona que canta, que está ahí. Voy a tener que parar un poco porque la música que canta pues está registrada. Pero bueno, de momento puedo seguir grabando. Le da buen ambiente a la zona, muy buen ambiente. Vamos a seguir paseando por esta parte, porque por aquí no hemos pasado al entrar, hemos pasado por la parte derecha. Bueno, cuando hemos entrado por la parte izquierda. Y el ambiente por aquí, la verdad que está muy bien. También os podéis hacer una foto con el Papá Noel. Me hizo una especie de vídeo con inteligencia artificial el chaval, donde estoy en la playa con Papá Noel, que queda gracioso. Mira este hombre que hace de estatua ahí, sentadito. La verdad que se ve bien. Bueno. Y aquí tenemos otra pequeña fuente justo en el inicio de la quinta, que sería esto de aquí. Aquí me voy a hacer una foto justo en el inicio de la quinta, me la voy a hacer aquí, con estos papelitos que tenemos ahí. Bueno, ha coincidido que no haya mucha gente cuando me estaba haciendo la foto, porque a veces pues sales con personas al lado que a lo mejor no quieres que salgan, ¿no? Está la música de este antro que tenemos aquí arriba, que le da a la música el volumen de voz bastante alto. Voy a parar un poquito. Bueno, pues ya estamos llegando otra vez al Parque Fundadores por la parte de arriba. Esta calle también es bonita para que la paseen y mirar qué tipo de recuerdo o de necesidad tengan. Y de aquí a la calle 4 vamos a pasearnos otra vez de nuevo y ya habremos terminado nuestro paseo del día de hoy.
Ahora voy a levantar otra vez la cámara. Mira qué tipo de tiendas hay para comprar recuerdos, ¿eh? Tremenda tienda. En esta iglesia también se siguen haciendo bodas. Ya hemos visto varias por aquí. Bueno, pues el chavalote nos vino. Hoy no creo que comamos helado. Lo que sí que quiero es pararme antes de llegar a casa a ver si me compro mis semillas de calabaza, que me gusta comerlas mucho. A veces cuando hago los vídeos estoy comiendo semillas de calabaza. Es un vicio que tengo y además es bueno para la salud, bastante bueno. Dicen que tiene para los parásitos también. Ya sabéis que os tenéis que desparasitar cada 6 meses. Comida mexicana. Yo antes no lo hacía porque en España no se lleva mucho ese tema, pero sí es bueno que se haga. Bueno, pues esta es la calle 2, el próximo calle ya nos vamos de la quinta, así que vamos despidiendo el vídeo del día de hoy. Espero que el ratito de paseo por aquí os haya gustado, entretenido. Qué buena noticia la de José, el escultor de arena de playa, que va a hacer la última cena. Tengo ganas de verlo en los próximos días. Y la verdad que el ayuntamiento está bien en darle más días de exposición ahí, porque se ha convertido en un lugar de referencia. Aquí está la música en directo en el Karen. Ahí está. Bueno, voy a ver si avanzo por esta parte, porque ya por aquí como que casi no se puede andar. Otro gran almacén de compras de recuerdos, este de aquí. Y aquí tenemos un restaurante italiano en la primera planta y en la planta baja uno mexicano. Y el Hard Rock no solamente es tienda de Hard Rock, también es cafetería. Podéis entrar a la cafetería o a comer algo ahí dentro. Está ambientado en los años 70 o algo así, más o menos. 60. Ya por aquí nos despedimos. Ya nos vamos para el carro. Y de aquí donde tengo el carro son 6 minutos, 7 andando, no hay más. Ya sabéis que tenéis una opción de renta también a partir del mes de marzo. Saludos, gracias por estar ahí. Mañana será otro día. Un abrazo. Hasta mañana. Voy a grabaros desde aquí antes de irme porque estoy grabando. Mira, esos son los dos edificios del 360. Ya están empezando a dar el color por esta parte. Ya están poniendo el blanco por ahí. El rebozado ya lo tenemos. Y ya hemos llegado prácticamente. Ahora sí. Hasta mañana. Estamos en Maimenese, uno de los desarrollos del Playa del Carmen, que tenemos que explicar la ubicación porque este departamento está en renta que no es vacacional, sino a largo plazo o medio plazo. Pero tenemos otros en el mismo edificio que también podría ser vacacional. Departamento de 40 y tantos metros cuadrados, decorado, amueblado y equipado. Increíble el departamento, precioso. Cuéntame un poquito más acá. No, y qué decoración. Fíjate los acabados. Esto le realza todo. Fíjate la vajilla. No habíamos mostrado con qué viene equipado.
tienes todo lo que necesitas para que tu renta aquí en Playa del Carmen la disfrutes. Tenemos un polideportivo aquí al lado, el Segrado Isele, la playa Mamita, la Quinta Avenida a 50 metros. Estamos entre la Quinta Avenida y la Séptima Avenida a 50 metros de la Quinta Avenida. No necesitas ni coche, aunque tienes aparcamiento, para rentar aquí. No necesitas coche para moverte a ningún lado de la Riviera Maya porque prácticamente lo puedes hacer todo desde aquí en tus vacaciones. Alan, yo estoy enamorado de este departamento. Tenemos aquí un closet, un baño completo, una cocina increíble. Todo tiene lo que necesitas desde para planchar, para secar el pelo, para cocinar, para hacerte tu café, tus sábanas, tus toallas, todo lo que necesitas. Nada que tienes que hacer, poner el dinero y disfrutar. Claro, eso es todo. Aparte la vista que tiene desde la terraza, inmejorables. Bueno, desde la terraza y desde el rooftop. Ahí no hemos cortado tú y yo, pero tenemos un room maravilloso, ahí con la piscina, con tu camastro, con tu gimnasio, vistas al mar increíbles, pero vamos a ver ahora cuando vamos. Y vamos a dar una vuelta aquí al departamento y seguimos hablando de él.